Amén, gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañanita de domingo. Vamos a exponer la palabra del Señor en esta hora. Yo quiero bendecir la vida de todos los que están siguiéndonos a través de, esta, de nuestros amigos de Facebook, y también a todos los hermanos que de otras partes se están conectando. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Hermanos, el tema de hoy, como el día de ayer les mencionaba y se los enviaba, digo, quien guste puede revisarlo, irlo revisando en su dispositivo. Les envié las diapositivas, hermanos, para que por ahí me vayan siguiendo. Quien guste puede irlo haciendo, mis hermanos. Ya saben que su servidor gusta de manejar muchas versiones de la Biblia, hermanos. Esperemos que con este coro que iniciamos, mis hermanos, pudieran adorar un momento al Señor. Yo quiero que cierren un momento sus ojos, mis hermanos. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando, mis hermanos, para que vayan dándose el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Amén. Así es que cierren un momento sus ojos. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Señor Jesús. A ti, Padre eterno, sea la gloria. A ti, Señor, sea toda la alabanza, Señor Dios. Yo te pido por la iglesia, Señor, por todos aquellos que nos siguen, Señor, a través de esta transmisión, Señor, a través de esta página de Facebook, Señor Dios. Guárdanos, Padre eterno, y que tú seas, Padre eterno, el que nos estés hablando en esta preciosa mañana de domingo, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. También quiero bendecir antes de iniciar, mis hermanos. Pues miren, la iglesia en estos momentos está cruzando un proceso complicado, un proceso difícil, pero yo creo que Dios está con nosotros. Mi hermana, la hermana delegada de las varonas, sigue enferma. Mis hermanas, por favor, bendíganla, traten de orar por ella. La familia pastoral, oren por ellos, mis hermanos, que todo sea una bendición. También quiero bendecir a mi hermano Erwin, que ya está saliendo de este proceso de COVID, pero también está profundamente contento, junto con obviamente la hermana Mirla, que Dios les permitió tener un miembro más en la familia y un miembro más en la iglesia del cuerpo de Cristo. Dios bendiga a mi hermana Mirla, mi hermana Erwin, a toda la familia, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a iniciar, mis hermanos. Los que tengan su celular a la mano y quieran o puedan ir revisándolo, mis hermanos, estémoslo haciendo, mis hermanos. El tema de hoy recuerden, se llama el proveedor del cielo. Amén. Para los que gusten, mis hermanos, abran su Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 13, mis hermanos. Vamos a predicar en esa cita bíblica. Damos tiempo, mis hermanos. Recuerden que esto es una transmisión, y y junto con ustedes vamos a exponer la palabra del Señor, y que sea de bendición para todos. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 13. Quien ya lo tenga, mis hermanos, y si no, pues apúntenlo. Pues, la bendición de estos que son videos, y que en algún punto podemos regresar y observar. Amén. Obviamente después de que termine. Génesis 22, 13 dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró. Fíjense, dice, alzó los ojos y miró. Dice, y aquí vio un carnero detrás de él. O sea, detrás de él, dice, pero dice que estaba trabado por los cuernos. Aquel carnero no podía zafarse de los cuernos. Dice que sus cuernos estaban atorados en un matorral. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren, hermanos, yo aquí puse una diapositiva y dice: la importancia de mirar, la importancia de voltear a ver a Dios siempre. Ustedes recuerdan la situación complicada y difícil en este caso de Abraham. Ustedes saben que Dios le había prometido un hijo, y que en un punto, cuando la promesa no llegaba, cuando la promesa seguía siendo promesa y no venía, entre él y su esposa tomaron una decisión, que de repente tener un hijo con la sierva.
Y de repente el Señor le dice, no, ese no es. Ese no es la promesa, no es lo prometido. Ciertamente yo te daré un hijo. Y de repente tuvo que ser despedido y llegó por fin Isaac. Ustedes lo recuerdan, ya entrado en su vejez, ya entrado en años, llegó este niño que vino a ser en su vejez, vino a ser una gran felicidad. Yo me puedo imaginar a los que les ha costado tener hijos, mis hermanos, la bendición que es el poder decir, bueno, ya, gracias a Dios, ya estoy grande, pero Dios me bendijo con un hijo. Así le pasó a él. Y más que él tenía una promesa de un hijo y tenía una promesa de muchedumbre. ¿Qué se puede imaginar cuando dice promesa de muchedumbre y no hay hijo y solamente de repente hay uno? ¿Qué uno se puede imaginar? El Señor le prometía y le decía, mira, si puedes contar las estrellas que están en el cielo, vas a poder contar con tu descendencia. Si puedes contar la arena que está a la orilla del mar, podrás contar con tu descendencia. Y de repente llegó el hijo prometido. Lo demás dijo, ya tengo un hijo. Dijo Abraham, yo ya tengo un hijo, lo demás le toca a Dios. Pero de repente el Señor le dice, entrégame a tu hijo. Y ven que él lo puso en el altar. Y ya cuando le iba a sacrificar, dice que él alzó sus ojos por última vez al cielo porque él había orado. Él había intercedido durante 3 días agónicos. 72 horas de agonía pidiéndole a Dios, Dios, por favor, que tu palabra sea diferente. Pero lo único que le retumbaba en el oído que le decía, ve y entrégame a tu hijo, tu único hijo. Eso era lo único que le retumbaba. Pero por última vez, antes de que el cuchillo bajara a la yugular de su hijo, volteó a ver una vez más al cielo, alzó sus ojos a los cielos y dice que vio el carnero y dice, este es el sustituto de Isaac. Fue y lo tomó, pero algo curioso de esto es que el carnero pudo haber llegado solo, pero el carnero estaba trabado por los cuernos. La Biblia, cuando menciona algo, iglesia, cuando es específica en algo, puede ser específica en muchas cosas, la ropa, el calzado, los dientes, pero hay veces que no es específica. ¿Por qué? Porque no fue con un plan de bendición. En este caso dice que estaba trabado por un cuerno, no estaba trabado, no más, solo diría, está trabado, puede ser por el pie, por la pata, perdón, por el cuerno, por el hocico, por todo su cuerpo, pero es específica y dice por los cuernos. Y lo curioso de esto, mis hermanos, mi amada iglesia, que el cuerno en hebreo significa keren. Y keren es uno, tiene 8 significados, ¿eh? Fíjense lo que significa el cuerno. Para Abraham el carnero era la provisión que él estaba necesitando, pero su provisión estaba trabada por un cuerno. Y fíjense, dice, 1, esquina del altar. 2, poder, estaba trabado el poder. 3, significa fortaleza, su fortaleza estaba trabado. 4, la potencia, otro significado de cuerno, estaba trabado. Rayo de luz, la bendición de Dios, estaba trabado. 6, pico de una montaña, la fortaleza de una montaña. 7, cabeza. ¿Qué significa cabeza? Es la dirección divina estaba trabada. Y 8, cerviz. Cerviz es la parte de acá de atrás del cuello, mis hermanos. Si recuerdan que decía, tú Israel, que eres un pueblo de dura cerviz. ¿Sí se recuerdan esa parte? ¿Por qué? Porque por lo regular la cerviz es cuando se dirige al animalito. Pero hay veces que son duros y dicen, no, yo me voy por aquí. Entonces hay veces que estaba trabado esa parte, no hay dirección. Amén. Entonces se detuvo. Cuando estaba trabado el carnero, se detuvo la bendición de Dios. Estaba trabada la bendición de Dios. Por eso así lo menciona la Biblia. El ciclo de bendición se había trabado. Yo no sé si te ha pasado a ti que en algún punto tú dices, he hecho mucho, pero el ciclo de bendición está trabado. Y uno dice, y uno se imagina, pero ¿por qué la bendición no viene? Les quiero leer un pasaje, algo muy, la Biblia nos da una luz impresionante, pero increíble de cómo se traba la bendición de Dios. Todos vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, versículo 10, versículo 12.
Dice la Biblia, mis hermanos, antes de leer ese pasaje, Daniel había recibido revelación de Dios, pero él necesitaba una palabra, necesitaba ser confirmada esa palabra. Y cuando fue confirmada esa palabra, mis hermanos, él se puso en ayuno y en oración durante 3 semanas. Y lo curioso de esto es que él esperaba una respuesta, así como tú has esperado una respuesta. Así como nosotros hemos esperado una respuesta, él esperaba una respuesta, pero la respuesta no venía. Entonces, vamos al versículo, capítulo 10, versículo 12. Dicen en unos versículos antes que se le puso enfrente un hombre grande con vestido de lino, con un cinto de oro, y que parecía una gema preciosa, mis hermanos. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo esto. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día, escuchen, cuando tu oración, cuando de tu boca sale la oración, desde el primer día que tú dispones tu corazón para orar a Dios y pedirle algo a Dios, desde el primer instante la oración es oída en el cielo. La oración es de esta tierra. La oración, la oración te comunica al cielo, mis hermanos. Y así como dice, le dijo el ángel, desde el primer día, escuchen, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, dice, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. Dice, escuchen, mas el príncipe del reino de Persia se opuso por 21 días. Cuando venía la respuesta de parte de Dios, cuando venía el ángel, antes de llegar a la atmósfera, antes de llegar a la tierra, antes de llegar a Daniel, para de darle la respuesta, para darle la bendición a su humillación, a lo que él se había propuesto en su corazón, antes de llegar ahí, el reino, fíjense nada más, algo que nosotros no vemos, algo que nosotros no observamos. El reino de las tinieblas se empezó a hacer fuerza, mis hermanos. Se empezó a hacer fuerzas y cuando venía el ángel, hubo problemas, dice, con con el príncipe del reino de Persia. ¿Quiénes son? Son principados, hermanos. Los demonios se dividen por regiones. Entonces, cuando se están dividiendo por regiones, amados hermanos, había un príncipe, un demonio, un principado que estaba a cargo y que sigue a cargo de ciertas naciones. En este caso el de Persia, mis hermanos, estaba ahí. Y cuando él vino a dar la bendición, simplemente fue interrumpido. Y hubo una batalla en el cielo. Imagínate nada más, tú dices, se ha tardado mi bendición. Hay una batalla en el cielo por la respuesta. Hay una batalla en el cielo. ¿Qué quiero decirte con esto? Está trabada tu bendición, así como estaba trabada la provisión que tenía Abraham. Hay veces que se ha trabado tu salud, hay veces que se ha trabado tus finanzas, hay veces que se ha trabado cierta área. ¿Sí me estoy dando a entender? Fíjense, dice, se opuso a mí 21 días. Wow, o sea, él debe haber estado en ayuno, en oración 21 días y simplemente la respuesta no llegaba, aunque desde el primer día estaba dispuesta esa bendición para Daniel, pero no había llegado. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, un arcángel, dice, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. ¿Ya vieron? Hay una guerra espiritual en los cielos por tu provisión. Vamos a entrar al tema, mis hermanos. Vamos con el punto número 1. El punto número 1 es habilitación. Es la habilitación. Quien guste puede ir al primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Amén. Me van indicando, hermanos, me van indicando. Dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Dice, llena tu cuerno de aceite y ve,
te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos me he escogido un rey para mí. Ojo, el Señor le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Recuerden, el profeta Samuel fue el que ungió a Saúl. Y curiosamente Saúl, bueno, hasta se hizo una estatua para él. La comparación, ¿no? Él no buscaba la presencia de Dios, él buscaba la vanagloria para él. Dios le permitió llegar a cierto puesto, pero él simplemente, yo lo veo así, arruinó la bendición que Dios tenía, mis hermanos. Lo desechó, lo rompió totalmente, mis hermanos. Entonces lo que ocurrió como consecuencia de eso es que Dios lo desechó. Se buscó la vanagloria, se puso una estatua para él para que fuera adorado, y de repente el Señor le dice, ¿sabes qué? No más. Su legado iba a permanecer. Sus hijos iban a subir al trono. Pero el Señor dijo, no, no más. Se acabó. Hasta aquí serás cortado. Y su familia fue arruinada. Vean nada más, por una decisión, por un corazón y un pensamiento absurdo. Pero entonces el Señor le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar tú, Samuel, cuando yo ya he desechado a Saúl? Toma tu cuerno. Dice, toma tu cuerno, llénalo de aceite, y ve a Isaí, a la casa, a Isaí de Belén. De su casa me he provisto de un rey, mis hermanos. Fíjense nada más. El del cuerno, mis hermanos, se le ponía el aceite. Ya vieron lo que significa cuerno, mis hermanos. Ya lo escucharon. Ya se dieron cuenta que es poder, fortaleza, potencia, cabeza, dirección, servir. Pero en este caso se iba a derramar el aceite, mis hermanos. Y sabe que cuando se ungía a alguien, el aceite era para ungir sacerdote, reyes, profetas y mobiliarios del templo. Para esas 4 cosas se ungía. Y cuando eran ungidos, mis hermanos, había una habilitación. ¿Qué es una habilitación? Era una capacitación de Dios. Es capacidad, perdón, es ser eficacia hábil para desarrollar el trabajo de Dios. Cuando la persona es ungida, mis hermanos, es cuando viene la bendición, cuando viene la habilitación de parte de Dios. Porque antes se tocaba alabanza, ahora se ministra alabanza. ¿Sí me doy a entender? Antes se oraba, pero ahora los enfermos empiezan a ser sanados. Hay una habilitación, hay una capacidad de parte de Dios, mis hermanos. Amén. Entonces, lo que estaba pasando en la vida de David, mis hermanos, es que iba a venir una habilitación. Y hay veces que a nosotros nos hace falta eso, habilitación, porque podemos tener muchas capacidades, podemos tener muchos dones naturales, muchos dones que vienen en nosotros. Pero hay momentos en los que el Señor da la capacitación. A mí me tocó tener una habilitación, porque para empezar, que yo estuviera al frente de personas, para mí era imposible. Para mí, yo decía, esto jamás lo voy a poder hacer. No lo podía, nunca lo pude hacer. De niño jamás pude estar al frente de alguien. Bueno, no podía ni siquiera levantar la voz cuando estaba mi familia. Que estuviera la familia reunida, ni siquiera podía hacer eso. Entonces cuando el Señor unge mi vida, cuando un pastor agarra y me unge mi lóbulo, unge mi cuerpo, viene una habilitación, una capacitación de parte de Dios. Y hay veces que nosotros necesitamos ser habilitados, mis hermanos. Necesitamos, ¿y cómo viene eso? Por el cuerno, mis hermanos. Viene por la bendición de Dios. Hay veces que está trabado, hay veces que dices, yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero ser la misma persona, quiero ser transformado. No quiero volver a predicar así, no quiero volver a tocar aquí, quiero que la presencia de Dios esté conmigo. Porque no importa que tengamos habilidades, podemos tenerlas, sí, pero la capacitación o la capacidad o la habilitación la da el Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el reino del rey Saúl, sin presencia de Dios. Dios no le habla ni por Urim ni por Tumim. Buscó dirección a través de la hechicería. La unción y la habilitación estaba trabado.
Recuerden que Israel, mis hermanos, cuando vino el reino de Saúl, fue realmente un desastre el reinado de este hombre. Reitero, no buscó la presencia de Dios, no buscó la presencia, al contrario, mató a la voz de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Fue y asesinó a los profetas, mis hermanos. ¿Recuerdan de la escuela de profetas? ¿Recuerdan que de repente se supo que David había estado en la escuela de los profetas? Pues mandó un equipo, el rey Saúl, para matar a Samuel y a David. Y cuando llegaron aquellos hombres, estaba Samuel presidiendo, estaba cantando, adorando, no sé, yo una guitarra, porque recuerden, ellos, aparte de ser profetas, todos eran músicos. Yo les hago la pregunta a mis hermanos que ministran, ¿son profetas también ustedes? ¿También tienen esa bendición? Porque ellos estaban ahí consagrados en una escuela, y cuando llegaron los enviados de Saúl, ellos empezaron a profetizar. Van y le dicen a Saúl: oye, los que tú enviaste en contra de Samuel y de David están profetizando. De repente envía otro grupo, y de repente envía otro grupo, total enviaron 3, y dice: voy yo. Y antes de que Saúl llegara a la escuela de profetas, él empezó a profetizar. La presencia de Dios bajó sobre él, y aún así aún así con la presencia de Dios, mis hermanos, asesinó a la voz de Dios. Entonces Israel estaba, mis hermanos, sin voz de Dios. Estaba arruinado, la presencia de Dios no existía. ¿Y qué faltaba? Que se llenara el cuerno de aceite, para que fuera ungido, para que hubiera bendición de parte de Dios, mis hermanos, sobre Israel. ¿Y de quién dependía? De Dios, y obviamente él se buscó a alguien conforme a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? 2. Fin de un ciclo de desierto. Fin de un ciclo de desierto, mis hermanos. ¿Has pasado por desiertos? Por tribulaciones, por angustias, por escasez financiera, por escasez espiritual, por escasez de N número de cosas. Yo creo que sí hemos pasado por ahí, mis hermanos. En algún punto hemos estado en ese estilo de vida, mis hermanos. Pero fíjense nada más, yo quiero leer esto en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 5. Dice: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, una vez más aquí cuerno, dice, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, Israel, el sonido de la trompeta, mis hermanos, cuando ellos tocaran la trompeta, después de dar las últimas 7 vueltas, cuando tocaran los cuernos de carnero, las trompetas, mis hermanos, las murallas se iban a venir abajo. Y eso, mis hermanos, el toque de esa trompeta era un portal entre el desierto y la bendición. Vean nada más, se acababa la etapa de vivir en el desierto y entraba una etapa de vivir la bendición de Dios a su máximo esplendor. Curioso, y quiero decirlo, en el desierto Dios lo sustentó. Y yo te digo algo: aunque estés pasando un desierto, Dios te sigue sustentando. Dios nos va a seguir sustentando aunque estemos en el desierto, aunque a nuestro alrededor veamos solamente tierra, piedras, sol y desierto. Es lo único. Aunque veamos nada más eso, pero el Señor lo sustentó, y ellos no notaron esa bendición, no notaron esa parte, que cuando la trompeta fue tocada, vean nada más la bendición. Nosotros podemos alargar esto, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga va a haber un sonido de trompeta, va a tocar la trompeta, mis hermanos, y vendrá el arrebatamiento. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí recuerdan. Es más, hay una fiesta que se llama la fiesta de la trompeta, y ahí es cierta etapa del año, mis hermanos. Entonces podemos decir que el Señor podrá venir en esa época del año. El día, ni la hora, ni el año la sabemos. Amén. No sabemos nada de eso.
pero es una bendición tremenda, mis hermanos. Entonces ellos no se dieron cuenta de eso. Había una frontera, mis hermanos, un portal espiritual que se terminó en la etapa de desierto y viene la etapa de la abundancia. Yo quiero que lean conmigo esto, mis hermanos. Es una lectura un poco larga. Números capítulo 14, versículo del 2 al 10. Ustedes recuerdan que Moisés, los príncipes de cada tribu, antes de entrar a Canaán, ojo, antes de entrar a Canaán, ya estaban organizando para el acceso. Pero de repente, la decisión que tomaron ellos les costó 40 años de desierto. Entonces ellos dijeron, oye, envía gente vayan a espiar la tierra. Para mí eso es, perdón la palabra, pero para mí eso es absurdo, mis hermanos. Espiar una tierra que Dios ya la espió por ellos. Pero eso fue la decisión y Moisés obviamente se inclinó y oró a Dios y le dijo, ¿quieren que espíe, que mande espías a donde tú ya espiaste por nosotros? Y el Señor le dice, haz lo que te piden, envía un príncipe de cada tribu. Y fueron enviados 12, las 12 tribus de Israel, fueron enviados 12 hombres, uno de cada tribu, se inmiscuyeron entre las personas, revisaron todo, y el informe de ellos fue un informe de desastre. El 80% de ellos dijeron, no podemos, son más grandes que nosotros, la tierra se traga a sus moradores, aparte están los hijos de Anak, que son los gigantes, y aparte de que es todo eso, la ciudad está amurallada, no vamos a poder. Pero de repente fueron dos hombres, Josué y Caleb. Recuerden que Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. Y Oseas y Josué, si nosotros juntamos los nombres, el significado de ambos nombres dice, Jehová te ayude del consejo de ellos, o Jehová te salve del consejo de ellos. Entonces cuando Moisés le cambia el nombre, o le pone por sobrenombre a Josué, que antes era Oseas, en sí está diciendo una oración, lo está cubriendo su mente del consejo de los otros espías. Y ellos lo vieron y dijeron, no podemos. Y vamos al pasaje que les dije, Números 14, del 2 al 10, dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Por el informe de desastre que ellos tenían. Y les dijo a toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Fíjense nada, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? ¿Para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Vean nada más, regresar. Dice, y se decían unos a otros, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Querían sublevarse, mis hermanos. Vean nada más el desastre. No nada más ellos incitando al pueblo, incitándolos a todos a decir, regresémonos. Entonces Moisés y Aarón, dice, cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Esa es una tierra que emana leche y miel, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, dice, pues serán presa nuestra, dice, su protección les ha sido quitada. Ellos tenían una protección, ellos tenían algo, mis hermanos, que de alguna manera Dios les permitía reinar así. Recuerden, Dios quita y pone reyes, pero cuando Dios decide derrocar a un gobierno, le quita la protección
Y curiosamente Josué y Caleb recibieron una revelación de parte de Dios y les dijo, la protección que ellos tienen, aunque estén grandes, aunque estén gigantes, aunque tengan murallas, la protección que ellos tenían ha sido quitada. Vean nada más. Dice, y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedos. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Estaba trabado un ciclo de 40 años en el desierto. El cuerno marcó el final de un ciclo de desierto, mis hermanos. Ellos arruinaron la bendición de Dios. Ellos de alguna manera con lo que dijeron, con lo que hicieron, con su falta de fe en el Señor. Hermanos, cuando el Señor hable y dice que te va a bendecir es porque te va a bendecir. No hay que manejar la incredulidad, mis hermanos, porque por la incredulidad ellos se quedaron vagando ahí 40 años hasta que ellos, los que dijeron regresemos, hasta que ellos, los que dijeron hay que apedrearlos, se murieron, mis hermanos. Y se murieron en el desierto, quisieron en el desierto y en el desierto vivieron, en el desierto murieron. Yo te digo algo, no te encariñes con tu desierto, porque tú no eres de ahí. Tu bendición va a venir. Está trabada tu provisión. Por eso el tema se llama el proveedor del cielo, porque Él te va a proveer. Él va a proveer tu bendición. Amén. El Salmo 23:4, un salmo muy conocido, dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dice, aunque pase, nadie vive en un desierto, mis hermanos. Nadie vive en un valle de sombra de muerte. En algún punto el Señor va a bendecir. Nosotros solamente caminamos y pasamos, y aunque veamos todo negro, todo oscuro, hay una luz en el camino. Y es la luz de la provisión, mis hermanos. Aunque haya problemas en el cielo para que llegue la bendición va a llegar así como le llegó a Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Qué muralla necesitaba derribar? Recuerden que cuando se tocó la trompeta y las murallas cayeron, fíjense, en esa ciudad, en esa muralla vivían personas que practicaban el incesto, la fornicación. La fornicación, recuerden que son varios pecados sexuales. La fornicación es adulterio, homosexualismo, lesbianismo, prostitución. Daban sus hijos a Moloch. Se ayuntaban con animales, había santería, brujería, hechicería, muertes, robos, injusticia. Todo eso se vino abajo, mis hermanos. Cuando la provisión de la trompeta, cuando ellos tocaron, las murallas se cayeron. Amén. Entonces, mis hermanos, también marca el fin de un desierto. Vamos con el punto 3, mis hermanos. Este es el que es un poquito más largo. Vamos a tomarle, vamos a hacer un poquito más apresurado, porque yo creo que ya es un poquito tarde. Llevo casi 50 minutos predicando, mis hermanos, así es que no se preocupen, yo creo que estamos entendiendo la palabra. 3. Fuerzas como un búfalo. ¿Has escuchado hablar de eso? El Salmo 92:10, la versión Reina Valera, la versión que comúnmente se ocupa. De hecho, hay un ministro de alabanza que ocupa el versículo para hacer un coro y ocupa esta versión, la Reina Valera. Escuchen cómo dice, pero tú aumentarás mis fuerzas. Di conmigo fuerzas, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Será ungido con aceite fresco. Pero escuchen una versión hebrea, mis hermanos. Dice, pero mi cuerno, mi fuerza, será exaltado como un cuerno de búfalo, y mi vejez con rica misericordia. Vean nada más. Hay una fuerza que es fundamental. La carta del Rab Saúl a los creyentes de Italia, capítulo 12, versículo 2, en la versión código real, no es otra cosa más que la carta a los romanos de Pablo. Alguien me preguntó, bueno, más bien mis hijos me preguntaban si Saúl
o Saulo es lo mismo. Sí, hermanos, es lo mismo. Saulo, Saulo. Hablo de nombres, no de personajes. Amén. Entonces, el hablar de Saúl es hablar de Saulo, el mismo nombre. Reitero, no son las mismas personas, ni lo fueron. Fueron diferentes personas, pero el mismo nombre es igual. Y en la versión antigua de Código Real, una de las más antiguas que hay, se maneja así como Saúl. Y así fue carta del Raab o del reverendo Saúl a los creyentes de Italia. Capítulo 12, versículo 2 o Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amados hermanos, el búfalo, mis hermanos, tiene un arma especial. Tiene dos armas. La primera arma que el búfalo tiene es que un topecito de su cabeza, de su cráneo, contra algo lo destruye, lo despedaza, mis hermanos. Alguien me decía en una ocasión, es que tú ni siquiera sabes lo que yo pienso. Es que tú no sabes ni siquiera los pensamientos que me vienen a mí, aun cuando estoy en la iglesia, aun cuando estoy adorando. Y lo que yo le contesté fue muy sencillo. Le dije, el primer campo de batalla es la mente, es la cabeza. Aquí es donde empiezan los demonios a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Y hay uno enfrente. Vean nada más esta revelación, ¿eh? Hay uno enfrente diciendo, a ver, a este le gusta el dinero, a este le gustan las mujeres, a este le gusta la fama, a este le gustan tantas cosas. Entonces esos demonios se empiezan a juntar en la cabeza, aquí arriba, y de repente empieza uno, empieza otro, y empiezan a llegar los pensamientos, las ideas, empiezan a llegar, y no es lo mismo que los pájaros vuelen sobre tu cabeza a que hagan nido sobre ella. Entonces el primer campo de batalla siempre es la mente, siempre es la cabeza. Y curiosamente el apóstol Pablo habla a los creyentes de Italia y les dice, no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente, mis hermanos? México es un país que no lee, mis hermanos. México es un país que no le agrada la lectura. Yo te invito, lee, agárrate. No te estoy diciendo que leas pasajes enteros. Lee un pasaje, mis hermanos. Lee un pasaje, estúdialo. La Biblia dice, nunca dice que leamos la Biblia, dice que la escudriñemos. Busquemos, si no la tenemos palabra por palabra, y verás la bendición de Dios. Hay algunos que tendrían que ser maestros ya, mis hermanos, pero se les tiene que seguir dando leche porque no hay una renovación de vuestra mente. ¿Cómo queremos desechar todo eso si estamos llenos, si nos gustan, en el caso de los hombres, si nos gustan ver a las mujeres, si nos la pasamos en el celular viendo mujeres? ¿Cómo queremos que no nos lleguen esos pensamientos? Si nos gusta el dinero fácil, ¿cómo estamos estudiando o tenemos una ingeniería de cómo robar? Si estamos pensando en eso, ¿cómo queremos desechar todo eso, mis hermanos? Va a ser muy complicado. Fíjense, cuando habla aquí el código real, cuando dice la transformación de vuestra mente, la palabra mente significa nous, que es entendimiento, sentido, comprensión, razón. ¿Cómo te va a venir un entendimiento, un sentido, una comprensión, una razón? Si estamos llenos de tonterías, estamos llenos de telenovelas, estamos llenos de fútbol, estamos llenos de tantísimas cosas, estamos llenos de pornografía, por decirlo así, estamos llenos de cosas así. De eso está llena nuestra mente, por eso dice, renuévala, cámbiala. Cuando dice la palabra transformaos, cuando dice la palabra transformación, viene de un griego que significa metamorfosis. Y es cambiar a otra forma, cambio su apariencia, transformar, literal o figuradamente, metamorfosearse.
cambiar, transfigurar, transformar, cambiar después de estar como morfo formado. ¿Sí nos estamos dando a entender? Transformados, pero aquí lo curioso dice que el apóstol Pablo dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformados. ¿Quién lo va a hacer? No te va a venir la palabra por ósmosis, no se te va a meter a la cabeza, lo tenemos que hacer nosotros. A mí me dijeron que yo viera unos videos del pastor Juan Carlos Harrigan de su relación con el Espíritu Santo. Y él decía algo curioso, él decía: si quieres que él sea tu amigo, pasa tiempo con él. ¿Cómo quieres que sea tu amigo y no pasas tiempo con él? Entonces es lo mismo aquí. ¿Cómo queremos que el Señor nos transforme? ¿Cómo queremos cambiar nuestra mentalidad si ni siquiera nos acercamos a Dios, si ni siquiera la palabra la leemos para nada? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Quién lo que tiene que hacer? Nosotros. La otra arma mortal del, del búfalo es que ellos, fíjense, cuando empieza a llover, cuando viene un aguacero, los animales, leones, todas las jirafas, todos empiezan a refugiarse. Ellos ven los cielos cerrados, las nubes oscuras, ellos empiezan a retirarse a sus guaridas, sus madrigueras, de donde ellos son. Pero ¿sabe lo que hace el búfalo? Recibe la tormenta de frente, mis hermanos. Ellos están pastando y la tormenta viene sobre ellos. ¿Alguien se puede dormir en las tormentas? ¿Alguien puede descansar en una tormenta? Solamente puede descansar aquel que tiene un secreto, y el secreto es que Cristo está con él, o Cristo está con nosotros, mis hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Último punto: rayos de luz en su presencia. Estoy terminando, mis hermanos. Denme 5 minutos. Dice Éxodo 34:34. Dice: pero siempre que Moisés estaba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y que salía, y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que les había mandado. Vean la versión, una versión 1929, dice: cuando los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés y veían la tez de su rostro, dice, desprendía rayos de luz. Volvió Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba otra vez a hablar con él. Miren, mis hermanos, nuestro rostro, nuestra forma de hablar reflejará lo que nosotros somos. Reflejará la bendición de Dios. Somos como un espejo que el Señor nos da en el rostro y nosotros eso reflejamos. Si nosotros hablamos puras injurias, si nosotros solamente hablamos destrucción, ¿se acuerdan del que dice: no, es que ese baja, muy quedito está tirando? ¿Sí han escuchado hablar de eso? Esas son las personas que tienen una relación con la carne, pero no una relación con Dios. No tienen una relación con Dios. Porque como yo lo he dicho, yo sí me peleo con mi esposa. Perdón por la palabra, pero yo me peleo de frente. Yo no doy golpes bajos. Yo le digo de frente a mi esposa los conflictos que tenemos, las cosas que nosotros tenemos. Yo no ando mandándole decir, ni tirándole, ni haciendo, ni voy y le digo a otra persona para que se entere la otra, que hacemos tercias, le digo a uno para que se entere en aquel, se entere aquí. No, nada de eso. Eso no refleja la presencia de Dios. Eso no refleja que has estado con Dios. Eso no refleja que tu bendición ha sido de parte de Dios. Eso no lo refleja, mis hermanos. Y muchos de ellos están así. Bueno, platico con personas que así viven, que no te pueden decir las cosas: oiga, hermano, pasó esto y siento que está eso. No, simplemente son personas que su lengua no la pueden dominar, mis hermanos. Su lengua es una lengua que es para destrucción. Esas personas no se les ve a leguas que no viven una intimidad con Dios, mis hermanos. ¿Y nosotros qué estamos viviendo? ¿Cómo nos enfrentamos a los problemas? ¿Cómo nos enfrentamos a la vida? ¿Cómo nos enfrentamos a ellos, mis hermanos? ¿Con hipocresía? ¿O nos enfrentamos en la presencia de Dios? Cuando tenemos problemas, alzamos los ojos y le pedimos: Dios, mi socorro eres tú. ¿De dónde viene mi bendición? ¿O lo enfrentamos carnalmente?
Me la hizo, me la paga. Me la hizo, le voy a hacer esto. Me lo hizo, voy a hacer aquello. ¿Hemos hecho eso? O nos hemos enfrentado de otra forma. Moisés, recuerden que él estaba en la presencia de Dios. Y cuando él venía bajando, venía reflejando la gloria de Dios. Yo les he dicho en infinidad de ocasiones que Moisés, cuando subía al monte, venía Dios y se lo llevaba. Él vio el trono de Dios. Por eso tuvo la idea de hacer el arca del pacto, porque el arca del pacto es el trono de Dios. Él venía de allá. ¿Tú vienes de allá? Nosotros venimos de la presencia de Dios. ¿O de dónde venimos? Venimos de ver El Señor de los Cielos. Venimos de ver Betty la Fea, de ver N número de cosas. Antes de llegar a la iglesia, ministramos en la iglesia, ministramos la palabra, pero nos venimos llenos de la telenovela del momento. ¿De qué nos venimos llenos? ¿O de qué hablamos? ¿Qué es nuestro estilo de vida? Es muy curioso decirlo, pero ese es nuestro estilo de vida. Casi nadie le gusta pasar tiempo con Dios, mis hermanos. Génesis 22:9. Regresamos al pasaje en el que iniciamos, mis hermanos. Dice: llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí altar. Di conmigo, altar. Arregló la leña y dice, ató. ¿Por qué creen que la Biblia dice que ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña? Fíjense el Salmo 118:27. Prestenme atención, estoy a punto de terminar, pero vean lo que vamos a encontrar en el altar. Dice, ató, dice, el Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. El altar del sacrificio tenía 4 cuernos, mis hermanos, uno en cada lado. Y cuando se sacrificaban, fíjense, dice Levítico 8:15. Y degolló y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar en contorno con el dedo, y purificó el altar, y la sangre derramó al pie del altar y lo sacrificó para expiar sobre él. Dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre los cuernos. Lo ató y la sangre lo puso sobre los cuernos. Altar, escuchen, iglesia, escucha, altar en hebreo significa Mizbeach. Pero como les he dicho muchísimas veces, en el hebreo no lleva vocales, son puras consonantes. Y si a Mizbeach le quitamos las vocales, quedan solo las consonantes, que es M, Z, B de burro y J. Eso es lo único que quedaría. Y cada letra significa algo. La M significa Mijelá y es perdón. La Z significa Sehut y son virtudes. La B significa Beraka, que es bendición. Y la J, Jaim, que es vida. Cuando uno va al altar de Dios, mis hermanos, encuentras perdón, encuentras bendición, encuentras vida y encuentras virtudes, mis hermanos. Eso es lo que tú encuentras, lo que tú y yo encontramos cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos al Rey. Vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar vida, vamos a encontrar bendición. ¿Y saben qué son virtudes? ¿Saben qué es virtud? Cuando tú le dices, tómate un té de manzanilla, te va a ayudar a desinflamar, porque esa es la virtud de la manzanilla, el desinflamar. Pero tú dices, agarra la manzanilla y huélela, pues no te va a servir de mucho. Entonces, cuando vamos al altar, aparte de que el Señor nos perdona, nos da vida, nos da bendición, nuestras virtudes, lo que Él nos lo puso, nos empieza a salir para que sea bendición para todos, mis hermanos. Vean nada más, cuando nosotros vamos al altar, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, encontraremos, reitero, perdón, encontraremos vida, encontraremos bendición, y el Señor empieza a sacar nuestras virtudes para Él, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 22:5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a nosotros. Dice que él adoró, mis hermanos. Fue y adoró. ¿Cuántos queremos adorar en el altar, mis hermanos? ¿Cuántos queremos adorar en la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen amén?
Génesis 22, del 10 al 12. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y fue cuando él dice: no extiendas la mano sobre tu hijo, porque ya conocemos quién está en tu corazón. Iglesia del Señor, yo les invito, vamos a orar. Cierran un momento sus ojos. Adora conmigo un momento. Dile: hay una unción en este lugar. Hay una unción en tu hogar. Adora al Señor. Cierra tus ojos y dile: hay una unción aquí. Dile: hay una unción, Señor. Dile que me transforme, que me que cambie mi ser. Adora un momento. Dile que caiga sobre mí la bendición de Dios. En este día, por la autoridad que tú me das, en el nombre de Jesús, se destraba la bendición, la habilitación. El tiempo de desierto se acaba. Como un búfalo, fuerza en la mente, la presencia de Dios. En el altar encontrarás. En el altar encontrarás perdón, encontrarás vida. Encontrarás bendición y el Señor empezará a usarte. Tus virtudes empezarán a salir. Dile: hay una unción aquí, Señor. Levanta tus manos y dile: transforma, Señor. Cambia mi ser, Señor Dios. Toda etapa de desierto, toda etapa de enfermedad, en el nombre de Jesús se destraba la provisión. El proveedor del cielo se empieza a derramar. En el nombre de Jesús, la habilitación a tu vida. Aquellos que han pedido un ministerio al Señor, empieza a haber habilitación en el nombre de Jesús. También el Señor demanda de ti una intimidad con Él, así como Moisés. El Señor pide también una intimidad contigo, que tú reflejes la presencia de Dios, no que reflejes lo que hay en este mundo, sino que reflejes lo que viene de Dios. Ata en el altar de Dios todo lo que tú eres, todo lo que tu ser es, ponlo en el altar de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Asimismo, Señor Dios, elevo mi oración por la familia pastoral, por el pastor David y su esposa, Señor. Padre eterno, en esta etapa de desierto, en esta etapa de enfermedad, Señor Dios, en el nombre de Jesús, se destraba la bendición y la bendición viene sobre ellos. La bendición de la sanidad sobre la hermana Alicia, sobre el pastor David, en el nombre de Jesús. Clamo por ellos, reprendo toda enfermedad. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, esté obrando, Padre, de manera poderosa, Señor Dios. También, Señor Dios, sobre la vida, también sobre la vida de la hermana Yolanda, Señor Dios. Padre eterno, tú la conoces, Señor, sabes su enfermedad, sabes, Señor Dios, que le debilita tan solo contestar el teléfono, Padre eterno. Señor, en este instante, Señor Dios, se destraba la sanidad sobre ella, la provisión de la sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Guarda el Espíritu Santo sobre la vida de mi hermano Erwin, Señor Dios. Guárdalo también su esposa, sus hijos, Dios, guárdalos también sobre la iglesia Betel, en el nombre de Jesús, sobre toda la iglesia Betel, Señor Dios, la bendición sobre ellos, Señor Dios. Elevo mi oración, Señor Dios, para la iglesia de Ecatepec,
con el pastor Marco Antonio, Señor. Guárdalo, Señor. Guarda a su esposa, guarda a sus hijos, Padre. Guarda a su congregación. Guárdalos, Espíritu Santo. Guarda la iglesia de Yautepec con el pastor Alfredo Armijo, Señor Dios. Guarda a sus hijos, Señor Dios. Guarda a su esposa. Guarda a su congregación, Padre. También te pido, Señor, por los pastores en Pueblo Viejo, Guerrero, Costa Grande, Señor Dios. Pastor Alejandro Ramírez, Señor. Pastor Alfredo Muñoz, Padre. Bendícelos, Dios. Guárdalos poderosamente, Señor Dios. Aquello que está trabado se destraba en el nombre de Jesús. Elevo mi oración también, Señor, por el pastor Jacobo Hernández Mollado, Baja California Sur, Cabo San Lucas, Señor Dios. Bendice su congregación, bendice su descendencia. También te pido, Señor, por su hija llamada Edith, Señor Dios, que tuvo un problema, Padre. Yo te digo, Señor Dios, dale paz en medio de la tormenta, Señor Dios. Dale paz en medio de la angustia, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por mis hermanos de Iguala, Señor. Guárdalos también, el pastor David Flores, Señor, guárdalos. Asimismo te pido también, Señor Dios, por el pastor local, Alberto Campos, Señor, guárdalo, guarda su familia, negocio, todo, Dios. Iglesia Betel, en el nombre de Jesús, es bendecida y se destraba la provisión y viene sobre la iglesia la prosperidad de Dios, la prosperidad de la sanidad, la prosperidad en el ministerio, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Termina de adorar a Dios y dile que hay una unción aquí. Gracias, Dios. Guarda mi casa también, mi esposa y mis hijos, Padre eterno. Guárdalos, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás con ellos, Señor Dios. Guárdalos también, Espíritu Santo. Guarda la iglesia, Padre. Provéeles, Dios, de sanidad. Provéeles de trabajo. Provéeles de ministerio. Provéeles de una familia, Dios. Gracias. Vientres estériles en el nombre de Jesús se convierten en fértiles porque se destraba la provisión. Gracias, Espíritu Santo. Profetizamos en el nombre de Jesús que se destraba la bendición sobre la iglesia Betel. Toda enfermedad es desechada en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendice este hogar también, Padre. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Dios. Amén. Iglesia Betel, pues que el Señor les bendiga. Esperemos que nos hayamos gozado en la palabra. Recuerden, el próximo miércoles se va a estar transmitiendo una vez más entre mi hermano Raúl Hernández, el profeta Raúl Hernández, el pastor Alberto Campos. Vamos a estar transmitiendo, mis hermanos. Conéctense, por favor, hermanos. Es de bendición esta parte, mis hermanos, es de gran gloria. Yo creo que en algún punto necesitamos la palabra y la palabra haga una bendición. Recuerden orar, familia pastoral. Recuerden orar, la delegada de las varonas está muy enferma, mis hermanos. Clamemos por ella. El hermano Erwin, y por cuanta iglesia esté enferma. Si alguien se me pasó, perdónenme, hermanos, pero hemos puesto una palabra a favor de la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos, bendiciones a todas las regiones de Ecatepec, Yautepec, Pueblo Viejo, Iguala, por allá en Cabo San Lucas, Baja California Sur. A todos, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.